Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Saludos cordiales, gente. Bienvenidos a Tus Derechos al Día, un espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico, y estamos aquí teniendo una discusión batacumbelesca, pero de fin de mundo como nos ocupa, sobre las implicaciones o no las implicaciones, y por alguna razón dándole foro a estos actos de estos últimos días, ¿verdad? Y que siguen intentando dar el mensaje de que los derechos por alguna razón quedaron suspendidos cuando entraron en vigor las administraciones de Trump, pero también la administración Diego Rivera Schatz, en particular lo que ha estado haciendo en Joan Rodríguez Bebe en estos últimos días. Y quizás empezar mientras nos vamos presentando por ahí. Estos últimos días, como ustedes saben, hemos estado no solamente hablando sobre las órdenes ejecutivas de Trump, sino hablando también de qué es lo que es válido en el derecho, un poco poder distinguir todos estos actos tan erráticos, pero a la misma vez muchos muy violentos, muy dirigidos a poblaciones históricamente marginadas como la población migrante, como la población trans. No somos ciegas y estamos conscientes y estamos reaccionando de distintas maneras con otros y otras veces desde Ayuda Legal Puerto Rico, a las maneras en que esos actos violentos están teniendo consecuencias muy reales en la vida de los inmigrantes que están siendo perseguidos, criminalizados, deportados, incluso enviados a espacios que han sido condenados por la comunidad internacional, como es la prisión de Guantánamo. También hablar de las personas trans y de cuáles son esas consecuencias que las personas trans están viviendo, que tan reciente como en estos últimos días fueron vetadas o excluidas finalmente, como había sido la voluntad de muchas personas de Elian, como que había sido de los juegos, ¿verdad? De la participación en juegos en representación de los Estados Unidos. Mientras esto está ocurriendo, hay un montón de órdenes ejecutivas que a la misma vez legisladores o políticos han estado literalmente buscando cómo cazar, no solamente tener un spot de relevancia donde no la hay, ser más importante que la voz en español de la novia del super ratón, como decía Luis Rafael Sánchez, pero de buscar cómo esa agenda conservadora, que saben que no tiene eco en la población, que saben que es una agenda que ha sido derrotada vez tras vez y que sin duda será derrotada ahora, cómo buscarle foro para tratar de adelantar una agenda basada no solamente en el miedo, sino en la locura de un presidente que está gobernando desde un totalitarismo tan arbitrario que es muy difícil seguirle el paso, ¿no? Y con esto hablo muy en particular, y hoy vamos a dedicarle el programa a hablar de eso que hemos estado escuchando los últimos días, el DEI, que no es otra cosa que las siglas para hablar de Diversity, Equity and Inclusion, diversidad, equidad e inclusión, y que no es lo que ha parecido decirse que es, o lo que Donald Trump ha querido decir que es cuando de momento emite una orden ejecutiva diciendo que lo va a eliminar. Tampoco es lo que la senadora Joan Rodríguez Bebe ha dicho que es en este esfuerzo, según ella, de eliminar la ideología de género, whatever that is. Vamos a hablar de eso. Y que ayer o estos últimos días emite una carta diciendo que va a pedir una investigación de los últimos 10 años. Va a ver cuánto dinero han gastado las agencias en el DEI, en particular en el apoyo a personas LGBTIQ. Y con eso regresamos a esta mesa donde compartimos el pan, el café y la avena en esta consigna de que el fin del mundo está ahí, pero no llega a nada. Parece que uno se va a morir, pero no se muere más. Buenos días. Buenos días, Ariadna. Buenos días a todos, todas y todes. Mi nombre es Glory Meléndez Mulero. Yo soy abogada comunitaria en Ayuda Legal Puerto Rico y trabajo el tema de apoderamiento legal. Saludos cordiales, Glory. Saludos. Hola, pues aquí Verónica Rivera Torres del programa Derecho a tu Casa. Y yo soy Verónica González del programa de Recuperación Justa. Pues saludos cordiales. Aquí estamos de nuevo. Gente, ¿quién empieza a hablar un poquito de esto del DEI? Vamos a empezar con las aseveraciones absolutas. Porque toda belleza es absoluta y es total, y vamos a empezar desde ahí. Gente, estos últimos actos que tienen que ver con estas órdenes ejecutivas, y lo vamos a decir un millón de veces, no eliminan, no pueden eliminar toda la política pública, todas las leyes que existen contra el discrimen en el empleo, contra el discrimen en nuestra sociedad. Y eso va
eso va de la mano de todas las leyes que prohíben en Puerto Rico, por ejemplo, el discrimen por razón de género, orientación sexual, identidad de género en nuestros espacios de empleo, también por raza, por nacionalidad, por religión, por condición social, por sobreviviente de violencia doméstica. No se eliminan ninguno de esos principios, que más que principios son leyes muy concretas. Y de momento, Verónica, teníamos una discusión off record porque tú dices que hay que bajarle 2. ¿Cómo le vamos a bajar 2? ¿A qué le bajamos 2? ¿A qué hay que bajarle 2? Claro, cuando yo digo de bajarle 2 es un poco reaccionando a esta avalancha de arbitrariedades. Cada día despertamos, ¿verdad? Con una noticia nueva, nos pasamos intercambiando en ayuda legal el último enlace, el último tweet, y estamos viviendo, ¿verdad? En ese estado de incertidumbre y claro, la tensión cuando somos como somos, ¿verdad? Que somos defensoras de derechos humanos, que de verdad nos ofende solamente el hecho de que se pueda plantear, eliminar, ¿verdad? O pretender eliminar la identidad de una persona, pues es ofensivo y de verdad que nos provoca desazón. Entonces es bastante normal querer reaccionar tan proporcional a lo que se nos presenta, ¿no? Pero creo que eso es parte de la estrategia, creo que eso es parte del diseño de tenernos así, y aunque sí creo que hay que reaccionar rápidamente a muchas cosas que están pasando, el mejor ejemplo es lo que está pasando con la comunidad inmigrante, también creo que hay otras que sí ameritan que nos sentamos a analizar qué es lo que está pasando, qué es lo que implica, porque por ejemplo esta cuestión del DEI me recuerda cuando pasó el tsunami en Indonesia, que nadie sabía pronunciar tsunami, de momento todo el mundo era experto en un tsunami. Pues así mismo está pasando con DEI, de momento todo el mundo reaccionando. Todo el mundo está hablando del DEI. Pero yo creo que es bien importante que sepamos qué es y si de verdad o no es el fin del mundo, o si hay un espacio ahí, ¿verdad? Para nosotras reivindicar que sí existen unas leyes y que hay cosas que un patrono, por ejemplo, no puede hacer. Y si utilizamos este espacio, y Gloria, voy contigo, literalmente para hacer eso. Yo creo que aquí hay dos espacios muy importantes que tienen estas acciones del gobierno. Hay un espacio simbólico y político, que sin duda se quiere adelantar con estas órdenes ejecutivas. Yo no sé si lo tenemos que hablar hoy, o si podemos estipular que eso existe. Estipulado, que quieren adelantar una agenda de odio, una agenda de permitir el discrimen, de que la gente, como veíamos hoy, obedezcan antes de que se les ordene que tienen que obedecer, de miedo, de que la gente se congele, de odio. Es una agenda de odio. En política pública, que no es ley. Podemos estipular eso. Y que no elimina la ley. Una orden ejecutiva no elimina una ley. Ya ustedes han venido a la clasecita de ayuda legal Puerto Rico, los que nos escuchan. Ustedes saben que eso es así. Nosotras vamos aprendiendo que eso es así, que las órdenes ejecutivas no eliminan leyes, porque alguien nos escribía que sí, porque cuando la orden ejecutiva se relaciona sobre las leyes, cambia la ley. No cambia la ley. Mi compañero abogado. Oh, wow. Así que no cambia la ley. Dicho eso, vamos entonces a la segunda parte, que es el poder práctico en los hechos, de facto. ¿Qué poder tiene esto que está haciendo Donald Trump? Dividimos así entonces y nos vamos por esa segunda vertiente. Gloria. Yo creo ¿Hay que... shock? ¿Sí? ¿Esto te falta? Wow, sí. Eso el primer semestre de Escuela de Derecho. Perdón. Gloria. ¿Qué pasó allí? Yo no sé ni por dónde yo iba, volvemos. Pero yo creo que hay una impresión bien grande de que esta eliminación por parte de Donald Trump, del DEI, estas órdenes ejecutivas, y lo que está haciendo la senadora Rodríguez Bebe de decir en Puerto Rico vamos entonces a examinar esto también y eliminar cualquier cosa que tengamos relación con eso, pues da una impresión de que ya es legal discriminar. Yo creo que es una impresión que se quiere generar, como que ya el discrimen por orientación sexual no existe, las personas trans desaparecieron porque las protecciones no existen. Ajá, pero lo que se quiere hacer es como que tratar de invisibilizar, como que si legalmente no existen y no las mencionamos, pues no están. Y entonces, al no estar, podemos entonces discriminar. Libremente la gente puede discriminar en la calle, puede discriminar en los trabajos, y esa es la impresión general que se está, como que el ambiente que se está creando con estas cosas, y yo creo que hay que poner todo esto en una justa perspectiva para que estemos paradas realmente donde estamos, ¿verdad? Hablábamos esta semana sobre el Estado de Derecho y cómo nos organizamos como país, como sociedad, esta estructura de ley, y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir aclarando, porque se sigue diluyendo la estructura, se sigue diluyendo la impresión y la confusión es mucha. Yo creo que Gloria da con algo ahí, ¿verdad? Que es literalmente la borradura de estas poblaciones. Cuando decimos Donald Trump quiere decir
we the people, él dice we the people, no incluye a esta otra gente que los vamos a sacar del país, los vamos a sacar de nuestros programas, los vamos a sacar de nuestros servicios, los vamos a sacar de aquellas compañías que les quieren servir. Es literalmente la eliminación, una borradura. Y esto lo hemos visto históricamente, ¿verdad? Si a ustedes resuena porque resuena, de estas poblaciones, ciertamente, pero Donald Trump tiene un gran impedimento y es el avance que han dado personas que luchan por los derechos civiles, porque esto no ha sido la voluntad de otros legisladores, las luchas de las victorias de activistas que han convertido sus reclamos en ley. Y ahora mismo, aunque la ley nunca es tan fuerte como nosotros quisiéramos ser, ni nunca es tan justa como quisiéramos ser, es un detente para esa administración de Donald Trump. Sí. Y yo creo a mí me preocupa mucho cómo se justifica también, ¿no? Porque la idea, entonces, la respuesta que el problema con las medidas de diversidad, equidad e inclusión es que lo que están defendiendo es la meritocracia. Que el trabajo vaya a la persona más capacitada para hacerlo, ¿no? Claro, y cuando tú lo pones de la mano con que somos los más inteligentes, los más capacitados, los de los genes perfectos, también resuena con otros momentos históricos. Resuena con otros, gracias. Otros eventos, con otros eventos históricos, con ideologías que han sido muy dañinas en muchos sitios. Y bueno, obviamente la eterna procracia de hablar de méritos cuando viene de una administración en que los puestos más importantes, más de uno tiene el mismo apellido, ¿no? El presidente dice abiertamente que él cree en el nepotismo, activamente practica el nepotismo. Recordamos que era su yerno, el encargado de traer paz al Medio Oriente, y todos vimos cómo eso funcionó tan claramente, ¿no? Por eso es que en 2025 hay paz en el Medio Oriente, problemas resueltos, porque esa era la persona más capacitada. Resultaba que era su yerno, casualmente. Y cuando pero obviamente, Inco, es imposible que toda la persona más capacitada para el puesto sea justamente la persona que tú conoces, la persona que se ve exactamente como tú crees, la persona que tiene todas las características que a ti te gustan. Estas medidas de diversidad lo que pretendían era que efectivamente contrataras a la persona más capaz para el puesto, a pesar de que era una persona negra, a pesar de que era una persona hispana, a pesar de que era una persona trans, porque históricamente esa gente se quedaba afuera, al punto que tal vez ya 25 años de esto, pero tal vez se acuerdan para el 9/11, uno de los grandes problemas que tenía el sistema de inteligencia de Estados Unidos es que nadie hablaba árabe, porque no contrataban gente de que venía de áreas donde esa es su idioma, ¿no? Por eso que este sistema se supone que lo que apoya es la meritocracia y no el contrario. Y la meritocracia que viene atada a unos principios donde en esos resúmenes, por ejemplo, esa gente que sale de esas Ivy Leagues, en esos méritos, usualmente van a ser personas blancas, y yo creo que eso hay que decirlo. Y un poco vamos a hablar entonces de DEI. ¿Qué significa DEI? Diversidad, inclusión, equidad. Y literalmente, como hablábamos, el DEI no es una ley, el DEI no es una agencia, no necesariamente ni siquiera son personas. Es un poco que la gente entienda que estas prácticas que se le llaman diversidad, inclusión y equidad son literalmente la consecuencia histórica que hubo cuando se aprobó la Ley de Derechos Civiles para no discriminar, sobre todo contra comunidades negras, entre otras comunidades en los Estados Unidos, y se pasa esa ley de igual protección en el empleo, que es una ley que beneficia a las trabajadoras y los trabajadores en Estados Unidos, pero que también sus consecuencias aquí en Puerto Rico. Se habla de las políticas del DEI, esas políticas de diversidad, equidad e inclusión, como para unificar todas estas nuevas políticas y que se traduce en la vida real. ¿Qué es DEI? Mira, el manual de empleo de tu oficina, ese cartel cuando tú vas a tu oficina o tú vas a tu trabajo y que tú vas al área donde está la fuente de agua y de momento tú ves un cartel de que no te pueden discriminar en el empleo por razón de raza o de religión. El DEI son las prácticas que te tiene que permitir que tu patrono, si tú tienes una religión donde no puedes trabajar los sábados, te haga la acomodo razonable. Esos compañeros adventistas que no trabajan sábados. El DEI, por ejemplo, establece prácticas que dicen que si yo tengo diversidad funcional en el empleo, el patrono no puede decir que hacer una rampa para el lugar de donde yo voy a comer o donde come el equipo es un acomodo razonable, a menos que tenga elementos excepcionalísimos para probarlo así. El DEI, por ejemplo, protege que no venga tu patrono, como pasó en el caso de Donald Trump, y haga expresiones como las que hizo Donald Trump sobre las personas pilotos que tienen, por ejemplo, situaciones de salud mental o que tienen situaciones donde tienen diversidad funcional que afecte de alguna manera algo que no afecta a su empleo. El DEI es lo que impide, por ejemplo, que tu patrono no tome en consideración cuando te va a poner en el trabajo, cuando te va a considerar un historial, por ejemplo, ¿verdad? Esas políticas de DEI, no quiero decir el DEI, ¿verdad? Porque las leyes siguen existiendo
Pero, por ejemplo, son esas políticas que cuando un patrono quiere considerar, esas leyes que cuando el patrono quiere considerar, por ejemplo, que tú tienes un desorden alimenticio, como hizo Donald Trump, que es jefe de las Fuerzas Armadas, y lo puso en una orden ejecutiva, que las personas con desórdenes alimenticios, depresión, problemas, como él dice, personas que no se sientan conformes con su género, pues no están capacitadas porque están enfermas, no pueden ser los hombres, y él habla de los hombres ilustres que deben ir al ejército. Pues esas políticas, esas leyes siguen existiendo. Lo que no existe ahora, lo que él quiere atacar, es en las agencias federales, estas personas que se encargan de velar porque a la misma vez los grupos, los pueblos, los estados a los que sirven esas agencias cumplan con esas normas. Ahora no va a haber nadie que las esté velando que se hagan cumplir. Es decir, es como ponerle un escollo más a las personas que se sienten violentadas, no que no tengan derecho, pero yo creo que muy importante es llevar un mensaje de que puedes discriminar. Oye, que es lo mismo que quieren hacer aquí, con el PS01 de libertad religiosa. Es el mensaje de que tú puedes discriminar, pero no elimina las leyes. Verónica. Yo creo que también es bien importante, y con ese recuento que ha hecho, ¿verdad?, de ejemplos bien concretos de cómo esas políticas antidiscrimen, pues lo vemos en el día a día y que es real. Creo que es bien importante entonces también para traer sobre la mesa las expresiones de la legisladora Rodríguez Bebe, porque ella, ¿verdad?, para adelantar su agenda, vincula esa derogación o esa orden ejecutiva quitando esa, ¿verdad?, esa política pública de hacer que las leyes antidiscrimen, pues, en efecto sean efectivas. Se inventa, porque es un invento de que la única razón y lo único que promueve eso es ir contra la ideología de género, ¿verdad? Y entonces es bien importante que la gente escuche, que lea, que se eduque en el sentido de que no es eso, y si quiere algo mucho más amplio. Obviamente por ahí también se va a asuntos de la comunidad trans, pero como bien dice Ariadne, o sea, la primera vez que el mejor ejemplo fue cuando Donald Trump en esa conferencia de prensa que supuestamente era para darle el pésame a las personas que murieron a los familiares de las personas que murieron en el accidente, tranquilamente dijo que era un problema de las políticas de diversidad, y ahí no estaba hablando de las personas trans, estaba hablando de personas con problemas de salud, de diversidad funcional, muchas de ellas que sí trabajan allí, pero no necesariamente haciendo el trabajo en la torre de control. O sea, fue una cosa bien odiosa, bien cruel y con todo el mundo. En Puerto Rico tenemos un gran número de personas con impedimentos, y quiero decir esto, ese dinero del DEI, ahora digo yo, porque el DEI lo que hace, como a nivel de política pública, cuando hablo de las agencias, es que dedica dinero a que esa equidad se implemente. Por ejemplo, nuestras procuradorías viven en gran medida de fondos federales que dependen de principios de diversidad y equidad. En la Defensoría de Personas con Impedimento dependen más de un 60%, si no me equivoco, de fondos federales, creo que es un 80%, pero no me acuerdo cuando hicimos ese estudio de austeridad, de fondos federales dirigidos a la diversidad y la inclusión. Nuestra oficina del paciente también, nuestra oficina de los viejos, de personas adultas mayores también. Así que esos son efectos concretos. Y yo creo que es bien importante que lo sepamos, que cuando escuchamos a legisladores políticos del patio hablando tan irresponsablemente sobre lo que significa poder llamarla capítulo y decir, por tu afán de ir contra una comunidad, la comunidad trans, te estás llevando enredado a un montón de otras comunidades también sin ningún tipo de análisis y una irresponsabilidad mayor. Y creo que eso también es importante, ¿verdad? Porque tras que a la comunidad trans ahora mismo está tan perseguida, también la vamos a estar utilizando para justificar dejar a tanta gente atrás, ¿verdad? Y tan desprotegida. A mí me parece algo que no... Sí. Que tenemos que parar, que tenemos que detener y que tenemos que tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Eso no. Y eso, y el tanta gente también creo que vale la pena ser específico quiénes son esas personas, porque aunque no están hablando de ideología de género y gente trans, la verdad es que la mayoría de las personas que se benefician de este tipo de políticas de affirmative action son veteranos. Y son mujeres blancas específicamente, en Estados Unidos. Así que en verdad realmente estamos usando una porción bien pequeña de la población, utilizando ese odio cultural que les tiene como chivo expiatorio para fastidiar a la mayor parte de la población. Yo quiero también traer el asunto racial aquí, porque lo hemos mencionado y lo seguimos mencionando, pero nunca va a ser suficiente, ¿verdad? Aquí hay un elemento racial bien claro, sesgado, sí, bien marcado, y que va a ir en contra de las comunidades racializadas de forma
como un tren, como una planadora. Y tenemos, ¿verdad? Siempre decimos, pero en Puerto Rico no tanto. Mira, en Puerto Rico sí también. Y los puertorriqueños que están allá, nuestras familias que están viviendo allá, van a también sufrir los embates de esta situación, porque el asunto racial es medular en esta campaña. Por ejemplo, estábamos viendo esta semana cómo Donald Trump firmaba esta ley para proteger las niñas, prohibiendo Sí. las personas trans en los deportes femeninos, ¿verdad? Y vemos eso, y estaba Donald Trump de forma casi, ¿verdad? De circo, rodeado de niñas con uniformes. Toda blanca. Todas las niñas blancas. Entonces, ¿qué te estoy Niñas diciendo? deportistas, Todas todas blancas. blancas. Estoy Está protegiendo curioso a eso. estas niñas, ¿no? Todas blancas. Es una cosa nefasta, y yo creo que no podemos perderle el ojo a cómo esto, ¿verdad? Estas políticas, aunque no están dirigidas específicamente y no dicen específicamente aquí vamos a no proteger las personas negras y vamos a discriminar contra los negros, el efecto que tiene es exactamente ese, directamente. Y son políticas que pueden matar gente, que ya han matado gente. Así que no podemos perder el ojo de eso. Quiero decir, ¿verdad? Que mientras esto pasó la semana pasada, los departamentos, las agencias federales eliminaron los toolkits, que no son otra cosa que literalmente compendios de materiales que tienen que ver con la defensa o con los derechos que tienen poblaciones particulares, desde adultos mayores tienen estos derechos. Voy a tener que tomar agua de la botella de mi hijo de 2 años, que todo el mundo sabe que es una de las cosas más asquerosas que uno puede hacer, porque en esa botella igual puede haber un arroz, una habichuela y un botón. Así que, para efectos de esta grabación, voy a hacerlo en vivo. Voy a hacerlo en vivo, y me recuerda que una de las razones principales para yo dejar de beber hace 18 años fue una vez que me bebí una cerveza caliente que tenía colillas de cigarrillo adentro, y antes muerta que sencilla me la tomé. Pero yo hace 18 años un día la vez, gracias a Dios. Y no me voy a pegar esto de la botella porque no prefiero tragarme el arroz que chuparle de donde chupa. Este puede ser el momento más honesto en los 3 años que hemos hecho este podcast. Que mucha información en tan poco tiempo. Es que eso es eso. Ok. Dicho eso, que nos esté mirando de allí, está mirando para arriba Romero Barceló, orgulloso de nosotros, ¿verdad, Rivera González? Haciéndonos así. Dicho eso, me parece que, un poco sí, hablar no solamente de las políticas que están vivas, pero decía que el Departamento de la Vivienda, por ejemplo, federal, eliminó los toolkits, y estos son toolkits, literalmente son materiales que la gente busca, no solamente de LGBT, sino, por ejemplo, de sobrevivientes de violencia doméstica, que también están protegidas, de adultos mayores que también están protegidos. Así que cuando hablan de eliminar políticas o de eliminar quienes velan porque las políticas antidiscrimen, él empieza por lo que él puede hacer. Y él se sentó y él dijo, ¿qué es lo que yo puedo hacer como presidente? Pues estoy segura que él quería implosionar todo. Pero alguien se sentó y le dijo, lo más que tú puedes hacer es estas órdenes ejecutivas que hagan esto. Y literalmente él ha estado sentado haciendo ese análisis del golpe más contundente o del golpe más cruel de ese cantazo que a nivel político tenga el mayor impacto. Por eso es que lo primero que él hace es deportaciones expeditas. Por eso son estas cosas con el ejército, por eso esas expresiones con los aviones, porque sin duda él quiere dar el puño dentro de su espacio de poder, que parece una rabieta, es el puño más contundente. Lo que pasa es que eso no es sostenible, ¿verdad? Y el Congreso, a un republicano con unos midterms que vienen en 2 años, se va a tener que enfrentar a, queremos por estas rabietas cambiar todo el andamiaje de gobierno del cual dependen no solamente los estados republicanos y sus constituyentes, sino del cual depende literalmente sistemas que también enriquecen a otros. ¿Me entiendes? Ahora digo yo, ¿verdad? Porque estas prácticas de diversidad, equidad e inclusión también enriquecen a espacios. Vamos a decir, dejarnos de cosas que de momento cuando salen los M&M's de los colores trans, ¿verdad? Yo no sé cuáles son las políticas de Mars, no quiero ser injusta, pero los colores, y Walmart pone el arcoíris y la Coca-Cola es de colores, eso enriquece a unos sectores particulares y hay mucho escrito sobre esto, así que se ha demostrado que estos principios de equidad tienen un factor bien beneficioso en la economía, ¿verdad? Porque la gente hacemos lo que nos creemos como el mercado ético, la compra ética, igual que usted le dona 1 centavo, usted le dona 3 pesos a los niños con hambre cuando usted va a Walgreens, que no sirve para otra cosa que para que Walgreens haga una donación a nombre de Walgreens y reciba una exención contributiva, y que esos niños vean 50 centavos de esos 10 pesos que usted dejó. La realidad es que eso tiene dinero, eso rinde dinero en nuestra economía.
Dicho eso, yo quiero que hagamos un ejercicio muy rápido, quizás tirar alrededor de la mesa y hablar de las leyes que siguen vigentes, para que usted sepa y usted no caiga en el disparate de que aquí ya se puede discriminar o que eliminaron las leyes antidiscrimen o que Joan viene por ti si tú practicas políticas antidiscrimen en tu trabajo, en tu organización, en tu compañía. Y yo empiezo. La ley 100 de discrimen en el empleo sigue vigente. Esta ley protege a toda persona trabajadora de discrimen por razón de raza, origen nacional, por religión, por estatus de ser una persona casada, una persona soltera, literalmente por razón de embarazo. Protege a las personas también cuando son discriminadas por razón de orientación sexual, identidad de género, entre otras razones. Y esa ley sigue vigente y la tienen que cumplir todos los patronos. La ley contra el discrimen por orientación sexual, que es del 2013, si no me equivoco es la ley 22 del 2013, sigue vigente, prohíbe el discrimen por orientación sexual en el empleo. Igual la ley de madre obrera, la famosa ley de madre Ley 3 de obrera. 1942. Esa ley que tanto hemos defendido y pues sigue ahí al día. Es vigente. Significa que la licencia de maternidad está vigente, ¿verdad? Así que eso es importante. Y también la reserva del empleo. Y la reserva de empleo. Después de parir. Sí. Está ahí todavía. Yo me estaba haciendo un examen, pero yo pensé rápido, pensando como esto viene del gobierno federal, que el Civil Rights Act sigue en vigor y que es el que prohíbe, que asegura los derechos civiles a todas las personas, pues sin distinción de raza, de género, origen étnico, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero también decir con esto que tanto ADA como ADITA, esas legislaciones que protegen a las personas con diversidad funcional, que quiero decir, ¿verdad?, que la diversidad funcional es algo que no solamente impacta a gran parte de nuestra población, de hecho se estima que casi más del 40% de los niños en nuestro sistema educativo público tienen diversidad funcional y que, por ejemplo, nos protege cuando vamos a hacer distintas cosas en nuestro diario vivir, desde ir a un negocio hasta tener políticas de empleo. Esa ley que tiene que ver con diversidad funcional, para diversidad funcional que sea mental o física, que sea percibida o que no sea aparente, sigue aplicando y nos sigue protegiendo. Gloria. La ley contra el hostigamiento sexual en el empleo sigue vigente. Importantísimo, vamos. ¿Y si qué es? ¿Qué hace eso? Bueno, disculpen, me expliqué. La ley contra el discrimen contra el hostigamiento sexual lo que prohíbe es conductas sexuales no deseadas en el espacio de empleo, acercamientos, toques, solicitud de intercambio de favores sexuales por aumentos, para retener el empleo, para poder prohibir que se pidan favores sexuales a cambio de votos, esas amenazas, ¿verdad? Todo eso está prohibido por la ley de hostigamiento sexual en el empleo. Pero la ley que hace que una sobreviviente de violencia doméstica o víctima de violencia doméstica sea protegida en su empleo, que no pueda ser despedida por ser aparentemente una víctima, eso está, ¿verdad?, enmendó la ley 100, pero también hay una ley que exige protocolos para proteger a la sobreviviente en su contexto laboral. Así que patrono, no quite los afiches, y si su patrono no tiene los afiches, coja una foto y llama a la oficina de la procuradora de las mujeres y repórtelo por no tener un protocolo de violencia doméstica. Vamos. Bueno, y una que mencionamos en un proceso anterior, pero VAWA sigue vigente, incluyendo los remedios migratorios, incluyendo la protección a la vivienda de mujeres víctimas de violencia. El principio de igual paga por igual trabajo sigue vigente, así como la ley local de igual paga por igual trabajo. Así que, patrono, este no es el momento de usted pagarle más a una persona por ser blanca o por ser mujer. Usted no puede hacer eso. Gloria, ¿te queda otra? Sí, me quedan las leyes que permiten el cambio de género en los documentos personales. Siguen vigentes. Si usted necesita información sobre cómo hacer eso, rápidamente puede entrar a ayudalegalpr.org, que tenemos ahí unas guías para eso. Bien. ¿Tú quieres otra, Vero? ¿Cuál? Miren, la libertad de culto sigue vigente. Su patrono no puede discriminarlo a usted por razones religiosas. Eso incluye, por ejemplo, la utilización de dreads, dependiendo de su práctica religiosa, y esas políticas de empleo, a menos que pueda interferir con las labores que usted hace. El atuendo, la vestimenta que usted pueda utilizar como una persona musulmana o como una persona judía, por ejemplo. El respeto del sabbat para personas no solamente adventistas, sino también para judías ortodoxas que tenemos en nuestras comunidades, y aplica todo lo que se ha decidido sobre eso, de cuándo es razonable y cuándo no, así que eso sigue vigente. ¿A alguien más se le queda alguna? Importante, su patrono, su derecho a la intimidad ante el patrono sigue vigente. Su patrono usted no lo puede entrevistar a partir de estos momentos para literalmente hacer una investigación, una expedición de pesca, si usted tiene alguna de las categorías. A ver cuán diverso eres. Para ver cuán diverso eres. Cuán diverso eres, y este es el momento, ¿verdad?, donde Estoy yo creo que la diversidad va a ser imperante, pero también la protección de esos espacios
expediente, oye, se va a vincular. Ya nos llegó este caso, ¿verdad?, de una persona de recursos humanos que despidió a un migrante con permisos de trabajo, literalmente porque le daba miedo tener un inmigrante en su oficina. Y el patrono dijo, es que yo no puedo hacer nada, esa fue la recomendación de recursos humanos. ¿Qué? What? Wow. Eso ha salvado a 0 patronos de responsabilidad en la historia de la humanidad. Pero quiero decirlo, ¿verdad? Porque es un país donde tenemos, y ahorita Verónica me regañaba y me decía, pues, pero ¿qué impacto tiene esto? Si en la vida real, por ejemplo, el Departamento del Trabajo no se ha movido ni antes ni ahora, es cierto, pero esto no puede ser carta blanca para también el desmantelamiento, más todavía el Departamento del Trabajo, que tiene una responsabilidad histórica de proteger el sector del empleo de los trabajadores y las trabajadoras en Puerto Rico. Los patronos en Puerto Rico en una economía del visitante cambian. Ese mito de esa industria local que se opone a los derechos de los empleados, porque si no se oponen a los derechos cae el mercado, cayó estrepitosamente ese mito, se desbancó, se desplomó, cayó en ridículo, ¿verdad? Cuando se demostró que aumentar el salario mínimo no hizo colapsar la economía. Lo que los empleados, la clase trabajadora en Puerto Rico es la que no cambia, es la gente que permanece. En la economía del visitante, las grandes empresas vienen y van. Y yo creo que en ese sentido el Departamento del Trabajo tiene un deber histórico, una coyuntura histórica de hacer valer las legislaciones que están vigentes, y eso significa fortalecer cosas como la unidad antidiscrimen, fortalecer políticas, por ejemplo, como ese espacio también de normas y reglamentos que tiene que ver también con que ¿verdad? Que tiene que ver con que se proteja a la clase trabajadora y que se ponga del lado correcto de la historia. Porque esas cosas no desaparecen y la gente todavía puede ir al Departamento del Trabajo. La gente todavía puede ir a los foros federales para también reclamar protección de sus condiciones de empleo. Nada de esas cosas han desaparecido. ¿Significa que no están en riesgo? No significa eso. Yo creo que reaccionar y actuar para ponerle un detente, por ejemplo, acciones como esta de Joan Rodríguez Bebe, para que la gente entienda todo lo que desincentiva a un legislador que se sienta valiente y entonces empiece a practicar o a intentar pullar leyes laborales que nos protegen a todos y todas. Oye, y hablamos nada más del sector laboral, pero esto aplica a todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Sí. Educación universitaria, vivienda, y mucho más allá, y no solamente cuando se reciben fondos federales, porque lo que se ha demostrado es que las compañías en la autorregulación tiran como la cabra para el monte. Y creo que una muy buena oportunidad también para decir que nada de lo que haya hecho Donald Trump impida que el gobierno de Puerto Rico debería estar fortaleciendo entonces las políticas puertorriqueñas en vista de que a nivel federal pues están pasando estos cambios, así que claro, la interpelación está ahí a nuestro gobierno, el gobierno de Puerto Rico, a que actúe y que invierta más y que ayude, ¿verdad?, a que la gente sepa que sus derechos siguen en pie. Como han hecho otros estados y están haciendo otros estados, estados de la nación se puede americana. Uno se puede recuperar del arrodilladismo. Dicho eso, gente, gracias por seguir Ayuda Legal Puerto Rico. Seguimos.